pero no tanto. ¿Qué estará pasando aquí? Yo creo que, chicos, aquí hay cartel cerrado. ¿Vamos a probar a despertarlos? Sí, Vale, yo venga, creo va. que sí. Vamos. Chicos, tenemos un problema. Se nos ha vuelto a estropear la fábrica de sueños. ¿Me ayudáis a arreglarlo? ¡Claro que sí! ¡Vamos a la fábrica Buenas noches, ¿es aquí la fábrica de sueños? Sí, aquí es. Mire, quería poner una reclamación. Dígame. Resulta que a mí me encantan las magdalenas de chocolate y me paso todo el día comiendo magdalenas de chocolate. Ya. Bueno, de hecho es que solo como magdalenas de chocolate. Entiendo. Pero el sueño nunca se cumple y por eso quiero poner una queja. Esta es una fábrica de sueños. Aquí fabricamos sueños, no lo hacemos en realidad. Subo el acceso a la planta 45 y unos encantadores niños os entenderán. Hola, quería hablar con la reina de los sueños. Imposible. Pero yo llevo mucho tiempo soñando ser bombero. La reina de los sueños no habla con cifras mortales. Solo se manifiesta ante seres de elevada categoría. Pero yo quiero ser bombero. La reina de los sueños no puede ser molestada. Su petición será atendida en la planta 45. Buenas noches, venimos a hacer nuestros sueños realidad. ¡Esperen sentadas! ¡Disculpen! No, que se le ven preocupadas, díganme. Tenemos un sueño que queremos que se cumpla. Somos súper amigas y nos gustaría ser hermanas. Sí, queremos ser trillizas. Ya, esto es una fábrica de sueños. Aquí fabricamos los sueños, no los hacemos en realidad. Suban a la planta 45 y unos encantadores niños le atenderán. De acuerdo, gracias. ¿Planta 55 ha dicho? Sí, 55. Buen día, venga chicos, despertad, ya es de noche, hay que trabajar. 5 minutos más. Mamá, no quiero ir al cole. ¿Qué cole, Ganu, si trabajas en la fábrica de sueños? La fábrica de sueños, ¡aijo! A trabajar. Trabajar, trabajar. Siempre trabajar. Venga, gruñón, hay millones de sueños que enviar a los niños que duermen. Hola, buscaba a
Vamos a soñar. Es la hora de dormir para ser feliz. Vamos a soñar. ¿Cómo? No. ¡Buah! ¡Otra noche encerrados aquí! ¡Eres esta dichosa planta! ¡La planta 55! ¡Sin poder y sin asustar a los niños! Mientras esas repipis de los pijamas envían dulces sonrisas pequeños. ¡Buah! Con lo divertido que es salir a las pesadillas de los niños. Solamente la ingenuidad de un inocente niño sería posible. ¡Y aterrorizarlos! ¡Esa insoportable reina de los sueños nos tiene mantenidas en esta planta! Hace muchos años que nos encerró junto a nuestro amo, el señor de las pesadillas. Y nos condenó a aburrimiento eterno. ¡Para siempre! No se puede salir de aquí. Solamente con la ingenuidad de unos inocentes niños. Buenos días. ¿Serio? Niños que nunca veremos por esta planta. ¡Desafortunadamente! Desgraciadamente. Lamentablemente. Desdichadamente. Tristemente. Detergente. Bueno, un parchís. Pero sin hacer trampas. Mira quién habla, la bruja que si le comes una ficha te convierte en rana. Pero es que te la comes de verdad. ¡Calla, bruja! Hola, ¿se puede? ¿Qué es esto? ¿Niños? ¿Aquí? ¿Niños? Esto se pone interesante. Adelante. ¿Qué hacéis por aquí? Veníamos a hacer nuestro sueño realidad. Creo que estas han equivocado. Ay, ay, ay. ¿Estáis pensando lo mismo que yo? Creo que sí. Nosotros vamos a hacer vuestro sueño realidad. ¿En serio? Claro, nosotros somos los ayudantes de la reina de los sueños. Muy buenos ayudantes. Pues nuestro sueño es ser hermanas, trillizas y vivir siempre juntas. ¡Qué sueño tan genial! Necesitaremos a nuestro amo para cumplirlo. Ve a buscarlo. Enseguida. ¿Quién osa molestar al señor de las pesadillas y privarle de su maléfico descanso? ¡Tenemos buenas noticias! Al señor de las pesadillas no le gustan las buenas noticias. Esta le encantará, os lo aseguro. ¿De qué se trata? Unas niñas. ¿Unas qué? ¡Unas repugnantes niñas! ¡Unas asquerosas niñas! ¡Unas desagradables niñas! Unas desgraciadas niñas. Unas desafortunadas niñas. Unas mugrientas niñas. Unas niñas muy... Oye, ya está bien, ¿no? ¡Delicioso! ¡Dejadme ver! Amo, estas niñas han venido a cumplir su sueño realidad. Seguro que nosotros podemos hacerlo realidad. ¡Seguro que sí! Seguro, segurísimo que sí.
Seguro, segurísimo. Seguro, seguro, segurísimo. ¿Seguramente? Así que venís a cumplir vuestro sueño. Un dulce e inocente sueño. Claro que puedo ayudaros. Soy el señor de las pesadillas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esbirros! Muy bien, niñita. ¿Cuál es vuestro sueño? Nosotros los haremos realidad. Enternecedor. Encantador. Adorable. Conmovedor. Tierno. Precioso. Patético. ¡Esbirros! ¡Sí, señor! Enviaros a la planta 39 y que se active el sistema de seguridad. Así podremos escapar y tomar el control de la fábrica de sueños. ¡Terroríficamente sagaz, señor! Perspicazmente amo. ¡Espeluznantemente astuto, jefe! ¡Vuestro sueño es precioso! ¡Ja, ja, ja, ja! Creo que voy a vomitar. Mis esbirros os ayudarán a hacer vuestros sueños realidad. Chicas, ¿creéis que hemos de confiar en estos raritos? ¿Raritos? A mí me parece totalmente normales. Ningún problema, totalmente normales. Muy bien, niñita. Solo hay una cosa que debéis hacer para que vuestros deseos se cumplan. Bajad a la planta 39 y seguid las instrucciones. Escuchad con atención. Debéis acceder al sistema de seguridad que se encuentra en el código 39. Para entrar, hay que introducir el código secreto del panel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Una vez dentro, tenéis que ser muy cuidadosas, puesto que el suelo es sensible al tacto. Si lanzáis bien el suelo, se acabó. El pasillo está protegido por un sistema láser y os hagáis un rayo láser, se acabó. Una vez superado esto, llegaréis a la sala del servidor. Buscar el sistema de la red del público. Está asegurado con explosivos conectados al sistema. Cortad el cable azul y podremos escapar. Pero si cortáis el cable rojo, la fábrica de sueños explotará. ¡Bum! Debéis acceder a ¡Código 74! ¡Código 74! ¡Intrusos en la planta 39! ¡Fallo en el sistema! ¡Hemos perdido el control de la fábrica! ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Houston, tenemos un problema! ¡Trata de arrancarlo! ¡Trata de arrancarlo! ¡No responde! ¡Prueba con el comando mágico! ¡Guau! ¡Controlar, suprimir! ¡Nada! ¡Copiar, pegar! ¡Tampoco! Solo queda una solución. ¿Cuál? Reiniciar el sistema. Imposible, está bloqueado. Alguien se ha apoderado del servidor. Y de la fábrica de sueños. Tenemos problemas, chicos. Perezosa, avisa a la reina de los sueños. Uf. Ahora a ver si todo me pilles al mal momento. Que no es que no quiera ir, pero ¡Rápido! me estáis estresando. Malas noticias, chicos. En la planta 39 ha sido desbloqueada.
55 no es la de... Exacto, la de... ¡Las pesadillas! Parece que han escapado y han tomado el mando de la fábrica. Oh. ¡Situación crítica! Este es el fin. La fábrica ya son en manos de las pesadillas. Calma, que no cunda el pánico. Activemos el protocolo de actuación 3/42. ¿Estás segura? Ese protocolo es el último recurso. La situación lo requiere. Activando el protocolo de actuación 3/42. Disculpen, Salvia, se trata de un código 74. ¿Y no podéis solucionarlo? Un intruso sacó en la planta 39 y ha desbloqueado el sistema de seguridad. La reina no tiene tiempo para vuestro problema. Resolverlo. Majestad, las pesadillas se le escaparán de la planta 55. Ahora dominarán la fábrica de sueños. ¿Cómo ha sucedido? No lo sabemos, Majestad. ¡Rodarán cabeza! Disculpe, Majestad. Dulces duencecillo. Nosotros estábamos con unos niños. Holgazanes, habéis puesto en peligro la fábrica. Pero, Majestad. ¡Ay, bonicos! ¿Entonces? ¡Sois unos patanes! No os preocupéis, la reina intervendrá.
que puede ser peligroso. Estoy asustada, parece que las pesadillas han tomado el control de la fábrica. No sé cómo, pero tenemos que ayudarles. Un mundo sin sueños será un mundo triste y sin esperanza. De milagro casi me mato. ¡Mirad por dónde vais! Algo grave está pasando, no sabemos dónde ir. ¿Sabéis qué pasa? Parece que alguien ha liberado las pesadillas de la planta 55 y ahora dominan la fábrica de sueños. Creo que hemos sido nosotras. ¿Qué? La que habéis liado, pollito. Por nuestra culpa los niños no volverán a tener sueños nunca jamás. Debe haber alguna forma de solucionar esto, ¿sabes? ¿Llegar a la sala de seguridad? Sí, venimos de allí. ¿Cómo lo habéis desactivado? Cortando un cable rojo. Elemental, querido Watson. ¿Watson? Quizá podamos volver a conectarlo y arreglar esto. Por fin me servirán de algo las clases de informática. Vamos, chicos, nos espera una gran aventura. ¿Otra? Veo niños que se despiertan aterrorizados por las noches. ¡Ahora dominamos la fábrica de sueños! Y los niños no volverán a tener sueños. ¡Nunca más! ¡Aterrados! Y que se despierten en medio de la noche nerviosos. ¿Estáis aquí, traviesos malhechores? ¿Cómo habéis escapado, malévolos villanos? La reina volverá a encerrar. Ja, ja, ja. No nos hagáis reír más. ¡Ahora dominamos la fábrica de sueños! Y los niños no volverán a tener sueños. Chincharaviña. Ya está bien de tontería. ¿No está vergüenza asustar a los niños? ¡Espera! Chincharaviña. ¡Ya está bien de tontería! ¿No está vergüenza asustar a los niños? ¡Volveremos a encerrados! Ja, ja, ja. No nos hagáis reír. ¡Callad ya, niñas rebibis! No puedo moverme. Nos ha inmovilizado. ¡Ups! ¡Tenemos problemas! ¿Sabían las charlatanas? ¡Cansinas pedantes! Quizás el chisgue de la boca para hablar que para
¡Ja, ja, ja! ¡Este es el fin de los sueños! Y después de vosotras acabaremos con la reina de los sueños. ¡Las pesadillas han triunfado! ¿Qué os ha pasado? ¡Las pesadillas! Ahora dormir en la fábrica de sueños. Alguien les ha dejado escapar. Sí, unos intrusos han desactivado el sistema de seguridad. ¡Oye! ¡Qué chivato! No os preocupéis. Ahora hemos salvado a la reina. Necesitamos vuestra ayuda. Eso está hecho. Muchas gracias. Que si no, no podía hablar. Llevamos toda la vida soñando con este día. Con tener el control de la fábrica de sueños. Y que los niños tengan pesadillas. Todas las noches del día. Este es el fin de las noches dulces y tranquilas. Para siempre. Despierta. Hemos tenido mucha suerte. ¿O no? Simpáticas pesadillas que habéis hecho. ¡Pesadillas, se te manda! No me hagáis enfadar y portaos bien. ¿A qué esperáis? ¡Cogedla! ¡Os arrepentiréis! ¡Ay, pobrecitos! ¿Os habéis hecho daño? Ahora volveréis al lugar del que nunca debisteis salir. ¡Reina! ¡No podrás encerrarme más! ¡Pesadillas! ¡Ay, qué me pasa! ¡Y podrás crecer en este tiempo! ¡Ya soy Mindunde de antes! ¡Suéltame, te lo ordeno! No. Hace mucho tiempo me venciste y ahora serás tú la que sea derrotada. ¡Ja, ja, ja, ja!
sí! ¡Oh, no! ¿No será la misma y super hiper mega varita especial que nos hace eso que no podemos soportar? ¡Oh, sí! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Estamos perdidos! ¡Majestad! Ahora soltad a los pequeños. Ahora soltad a los pequeños, os lo ordeno. Bien. Viva. Hip hip hurra. Libre. Menuda aventura. No me gustan las aventuras. ¿Os importa que me quede un poco más aquí sentado? Perdóname, reina. ¿Por qué te pasaste al lado oscuro, que fue aquel niño que jugaba conmigo al tragabola? Tú me rompiste el corazón. Te quería y mi amor nunca fue correspondido. No lo sabía. Cuando te enamoraste de otro, yo encontré consuelo en la venganza y decidí hacerte la puñeta. En realidad, yo siempre te quise. Únete a nosotros y haremos un mundo mejor sin pesadillas. Lo que tú digas, reina. Pero señor, ¿y nosotros? Vosotros sois unos amigos excelentes. Os invitaré a mi cumple. Sí, señor. Vosotros tenéis dos opciones. Cambiar pesadillas por un pijama nuevo para trabajar en la fábrica de sueños. O quedarse encerrados para siempre en la planta 55. Vale, pero me pide una talla M de pijama. ¿Tenéis pijamas de color negro? ¿Las zapatillas de estar por casa las dais vosotras? ¡Me apunto! ¿Mi pijama puede ser de rayas? Contad conmigo. Probablemente, seguramente sí. ¡Genial! Más niños de los pijamas. Cuanto más seamos, menos trabajamos. Bienvenidos. Nos lo pasaremos Chachi, Piruli y Juan Pelotilla. Lo primero que tendréis que aprender es nuestro baile. ¡Sí, a bailar! Quiero bailar. ¡Que ¡vamos a soñar! ¡Es la hora de dormir para ser feliz! ¡Vamos a soñar! Y es así como la reina y el señor de las pesadillas, que se llamaba Agapito, vivieron felices.